escuchará bien, ¿no? Sí. Yo creo que sí. A ver, habla tú. Sí, se va a escuchar. Sí, se va a escuchar bien. Es que tengo la funda mancha, disculpa. Pero ponlo ahí. Ah, vale. Vale. Bueno, pues esta es mi 7ª entrevista porque antes lo he hecho he entrevistado a estudiantes estas últimas semanas, ¿sabes? Y con ellos pues me he centrado en el tema de las nuevas generaciones, como te decía. Y yo pues quería empezar diciéndote, a ver, ¿por qué esta gente, los jóvenes, dicen... bueno, mejor empieza por el principio, discúlpame. A ver, tenemos una constitución que se hizo en 1980, ¿vale? Tenemos a un grupo de economistas, Chicago Boys, junto al que lo creó, Jaime Guzmán y Pinochet. Supuestamente, por lo que me han dicho y por lo que yo he leído, se hizo a puerta cerrada entre las personas que estaban allí. Y estas personas, bueno, como sabes luego, pues, esta constitución es la que permanece hasta hoy en día y la que quieren quitar ahora en septiembre para poner una... Pero esta constitución no es la misma que de 1980, la que quieren cambiar ahora. La han reformado como 60 veces. Sí, más todavía, casi 200 veces, depende cómo lo calcule. Se ha reformado muchísimo y tiene la firma de Ricardo Lagos, digo. Sí, que era la del 2005, que es la que yo vi que estaba, que de hecho, sí. Creo que tú dijiste en una entrevista que es que ya no queda nada prácticamente nada. Menos de un tercio del texto, menos de un 20% es de la Constitución del 80. Lo que pasa es que, por lo que yo he leído y por lo que me dijo mi tutor de tesis, o sea, del trabajo, dice que el problema de esto es que quién la creó más que el contenido, y también que, según como decía Jaime Guzmán, él ha hecho una constitución para que los sucesores se muevan dentro del corsé de los ideales. Sí, pero como que cueste cambiarlo. Pero es que si eso fuera cierto, no se podría haber reformado más de... Depende cómo lo calculas, por supuesto, pero 200 reformas o 1000 cambios, según tú lo calcules. 1000 cambios al texto o reformas profundas, y no tendrías la firma de Ricardo Lagos. O sea, esta es la constitución más reformada de la historia de Chile. Si fuera la más difícil de reformar de la historia de Chile, no sería la más reformada de la historia de Chile. O sea, siempre se pudo alcanzar los consensos para hacer reformas importantes. Y si no fuera así, Ricardo Lagos no habría puesto su firma con todos sus ministros en la constitución. Entonces hay mucho que no es exacto en todo eso, que es una, yo diría, caricatura, cuando dicen, no, la constitución es pétrea, o sea que no la puedes modificar. Si fuera cierto, entonces, ¿cómo puede ser que sea la más reformada en la historia de Chile? Y, por supuesto, tiene quórum alto porque las constituciones son documentos delicados que requieren de amplios consensos porque lidian con las bases de la convivencia nacional. Entonces, esos quórum, que no son solo propios de Chile, la mayoría de las constituciones del mundo tienen quórum alto para ser reformadas, de 2/3 como las que los quórum que tiene Chile en algunos de sus capítulos. No es algo único que Chile, no fue algo que inventó Jaime Guzmán o la Comisión Ortúzar. Acuérdate que eran muchos juristas que hicieron esta constitución. Y bueno, entonces... Ha dado resultados positivos porque, bueno, como hemos estado viendo, todo ha ido hacia la baja en plana positivamente, ¿no? La reducción de pobreza, la reducción de tasas de desempleo, el IDH, que es de los más altos de América Latina, junto al de Uruguay. Pero lo que pasa es que el problema, bueno, y luego vuelvo a lo del 2005 con Ricardo, el problema es que hay dos caras de la moneda, según lo que he estado viendo. Una es la imagen internacional, la que se da al panorama internacional, ¿no? Que es Chile va bien, tiene progreso, tiene reducción de la desigualdad. Hay un cierto periodo de estanque
en el que en los últimos años en el que no ha avanzado tanto como venía avanzando por las reformas de Bachelet también, y que han ido alternándose uno y dos con Piñera, pero yo creo que el que haya habido ese estanque en los últimos años ha generado expectativas en la gente, porque venía habiendo un gran cambio, y que de repente haya un estanque, como que esas expectativas que esperaban ellos de seguir progresando a más, y al ver ese parón como que no están cumplidas, y eso puede ser un motivo de desencanto Claro, pero eso no tiene nada que ver con la Constitución. Ese es el problema, que la gente busca un chivo expiatorio, hay que culpar a algo, y lo que están haciendo en realidad al atacar la Constitución es decir que la culpa es de Pinochet, de todos los problemas de Chile. Y eso es una deshonestidad muy grande y es una tontería muy grande, porque obviamente Pinochet no puede tener la culpa de lo que pasa 30 años después que él dejó el poder. O sea, es absurdo. Especialmente cuando la institucionalidad que se creó en su época y se mantuvo con la Concertación es la que generó la mayor prosperidad en la historia de Chile. Sí. Y cuando esa misma Constitución que tú estás hablando, hoy día es la Constitución de Ricardo Lagos, no es la de Pinochet, es la de Ricardo Lagos, y él lo mismo lo dijo hace poco tiempo. Entonces es una inmadurez muy grande y habla muy mal de la sociedad chilena, que crea que cambiando un documento que, insisto, ha sido fundamental para el progreso de Chile, va a resolver los problemas que quedan pendientes. Eso es pura inmadurez, mucha demagogia, mucho populismo y muchas mentiras. Y entrando en el tema de que en el 2005 se hace esa reforma tan grande, como dices tú, con la firma de Ricardo Lagos, mira, resulta que en ese mismo año y en el 2006 se produce la Revolución de los Pingüinos. Sí. Como sabrás, supongo que, no sé si tú estarías en Chile en ese momento, bueno, sí, estaba. Bueno. O sea, supongo que serías estudiante universitario, y bueno, pues lo que iban reclamando era muy parecido a lo que se está haciendo cíclicamente, ¿no? Porque empezar primero con el mochilazo del 2001, luego continúan en el 2005 y 2006, como que es algo cíclico, y luego en el 2011 supone un punto de inflexión entre, supuestamente hay unas reformas en el CAE para favorecer a los estudiantes, pero bueno, lo que te quiero decir es que justo en ese mismo año que se produce la reforma constitucional tan grande, se produce esa revolución de los pingüinos. ¿Por qué crees, por ejemplo, que sucedió ese suceso? O sea, porque estos problemas no tienen de nuevo nada que ver con la Constitución. Imagínate si la revolución de los pingüinos hubiera tenido que ver con la Constitución, y que reclamaban lo mismo que reclamaban los estudiantes después. Entonces no habrían estado marchando, porque Ricardo Lagos un año antes cambió totalmente la Constitución. O sea, la Constitución se les hizo una cirugía mayor, y era la de un presidente socialista, Ricardo Lagos. Y el mismo Lagos dijo: por fin tenemos una Constitución democrática que une a los chilenos. Entonces, pero como las constituciones no son documentos mágicos que por cambiar la gente vive mejor, algunos temas como el costo de la educación, todo eso no se resolvió, porque obviamente eso no tiene nada que ver con la Constitución. Lo que pasa es que he estado, bueno, por lo que me han dicho los estudiantes y por lo que he leído, el problema en sí, como tú dices, no es en sí de la Constitución. Lo que pasa es que a ellos les molesta, sobre todo, el que no se haya creado, como que no hayan cerrado esa herida, por así decirlo, hacer una Constitución como para borrar de carpetazo. Pero si la Constitución nunca fue un tema en las encuestas, nadie quería ni le importaba el tema constitucional. El que ha hecho Ricardo Lagos cuando cambia toda la Constitución dice: ya, se cerró el capítulo de la Constitución, listo, tenemos una Constitución democrática. El Congreso Pleno aprobó. Ya no había sido, ya se había resuelto ese tema. Pero como la izquierda radical lo que quiere es poder tener la puerta abierta para instaurar un régimen autoritario, populista, de izquierda extrema en el país, y eso sí lo impide la Constitución, entonces siguieron insistiendo con que había que deshacer de la Constitución, y convencieron a la gente de la mentira
de que si no tienen más derechos sociales esas cosas es por culpa de la Constitución, lo cual es completamente falso, porque la Constitución no pone ningún límite al gasto social del Estado. Ellos pueden gastar toda la plata que quieran en los que llaman derechos sociales. Pero ¿qué pasa? Estos estudiantes con los que hablas tú, primero gente que la mayoría, no sé los que hablaste tú, pero en general no sabe de lo que está hablando. Hablan es que el neoliberalismo, la Constitución, y no tienen ni idea, nunca han leído la Constitución, no conocen la historia constitucional chilena, no saben nada de economía, no entienden absolutamente nada, repiten eslóganes vacíos y se dejan llevar por eso. Y por un presidente como Boric, que es una persona igualmente ignorante, pero de izquierda radical, sí lo es, yo lo conozco, y que repite frases que suenan bien, y la gente joven lo sigue porque él es joven y cree las charlatanerías que dice, pero no es la Constitución el límite a que el Estado pueda dar mejor salud, pueda... De hecho, si tú ves el presupuesto en todas esas cosas subió muchísimo durante 30 años, se multiplicó varias veces, entonces ¿cómo pueden decir que la Constitución Lo único que hace la Constitución chilena, y hay mucho mito al respecto, es garantizar que tú puedes elegir. O sea, que no te obliguen a que el Estado sea el único que puede entregar salud, el Estado sea el único que puede entregar educación, el Estado sea el único que puede entregar pensiones. Eso es lo único que permite la Constitución chilena. Pero no prohíbe que el Estado lo haga. Permite que lo haga el Estado, pero también los privados. Y deja a los individuos elegir. Y lo que quieren eliminar ahora es eso, que los individuos ya no puedan elegir y tengan que ir al Estado. Que ya, bueno, de hecho, comentarte que de momento solo he entrevistado a 10 personas, porque estoy a la espera de más estudiantes, pero era para hacerme una idea general. La mayoría de ellos dicen que los problemas del modelo neoliberal, incluso algunos lo califican de ultraliberal, por el tema este que te comentaba, los tengo aquí apuntados. Sí, yo sé que lo dicen, son tonterías, sí, pero lo dicen. Sobre todo destacan el tema de la poca intervención del Estado, que creen que el Estado debería, por ejemplo, el tema de las hidroeléctricas, el agua, que las universidades, el de las universidades, o el que, por ejemplo, dicen que un sueldo mínimo es igual a una mensualidad en la universidad, o por ejemplo... Sí, pero ¿y eso qué? ¿Eso lo va a cambiar una Constitución? No. Van a cambiar la Constitución y entonces el sueldo mínimo va a poder ser de 2.000 euros por mes. Yo no conozco ninguna Constitución del mundo que tenga el salario mínimo incluido dentro de ella. Bueno, no sé si la venezolana y esas constituciones, pero al menos de los países ricos no está. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo ponen en la Constitución? En la Constitución española, 5.000 euros al mes de sueldo mínimo. ¡Pónganlo! Eso va más allá. No es que solo vaya más allá, sí. Es que no lo puedes imponer por la fuerza. Los ingresos son una función de la productividad. Chile no tiene productividad. Estos estudiantes que están hablando acá, la mayoría probablemente no habla inglés, con suerte entiende lo que está leyendo. Entonces van a salir al mercado del trabajo y les va a pasar lo que le pasa a muchos que tienen ingresos, en el caso de estudiantes universitarios, más altos que el resto, pero tampoco demasiado altos. De hecho, el tema, hablando con ellos, Lo de la privatización del agua, perdóname. Sí, sin problemas. Chile es país líder en el mundo, después de haber sido uno donde se moría la gente de cólera por las aguas servidas, gracias a la privatización del agua. Y que no tiene nada que ver con la Constitución. Esa privatización de las sanitarias se hizo fundamentalmente en los gobiernos de centro-izquierda. También empezaron las privatizaciones antes, pero porque cuando eran estatales, la gente se moría de cólera y no había agua potable para un montón de la población. Hoy día no hay no hay casi nada en población urbana que no tenga agua potable, alcantarillado, todo eso, salvo los que viven, ¿cierto?, en las calles, un campamento que en general también se redujo muchísimo. Y en el mundo rural también se avanzó de manera importante en esa materia. Entonces, cuando hablan estos eslóganes, es que el agua, pero no saben nada de agua, no tienen idea de cómo eran los datos antes. Están los datos oficiales del gobierno, por lo demás. Latinobarómetro también. Bueno, el Latinobarómetro es una encuesta que hace la Marta Lagos, creo, y que son percepciones, pero no son estudios empíricos de
cuántos litros de agua estaban disponibles para que la gente pudiera consumir limpia, sin enfermarse, cuánto alcantarillado y eso no estaban disponibles. Eso no lo hace Latinobarómetro, eso lo hacen estudios de política pública, ¿no? Y pues, pero esta gente dice es neoliberal, entonces es malo. Aunque la gente toda tenga agua, toda tenga alcantarillado, nadie se esté muriendo de cólera, pero como es neoliberal es malo. Es pura ideología y es estupidez. Y son cosas que repiten profesores activistas de extrema izquierda que les hacen clases a estos pobres muchachos desorientados y que una y otra vez lanzan este eslogan, es que el neoliberalismo, sin definir bien qué es el neoliberalismo, porque tampoco entienden el concepto. Entonces, como eso que engloba todo lo que es malo, y una vez que nos deshagamos del neoliberalismo, el paraíso va a aparecer por arte de magia. Y una cosa... He estado peleando con esto durante 20 años en Chile. ¿Por qué? Bueno, iba a hacerte dos preguntas sobre el tema estudiante. Tú que eres profesor, no sé si habrás dado clase en Chile, supongo que sí. Tú cuando los estudiantes que das clase, ¿qué es lo que más oyes que se quejen? O que digas, esto debería cambiar tú personalmente como profesor. Y supongo que cómo escuchas a tus alumnos. No, en general ya no hago clases, pero cuando hacía clases yo tenía muy buenas evaluaciones como profesor y no recuerdo ninguna crítica que me hayan hecho a mí personalmente, al menos. Es un método muy socrático, muy dialéctico, los hago pensar, algo que es muy poco común hoy en día. Pensar y... repetir lo que se oye, como tú decías. No repetir lo que oyen, los hago pensar. Entonces le digo, a ver, esto es neoliberalismo, a ver, explícame qué es el neoliberalismo. Inmediatamente te das cuenta que no saben de lo que están hablando. Eso lo hacía Sócrates también, el preguntar hasta que se daba cuenta de que la gente... Hay que estimular el pensamiento crítico. En verdad no tenía... ¿Cuál es la privatización del agua? A ver, ¿cuáles eran los números de porcentaje de la población que 30 años atrás tenían acceso a agua potable? No tienen idea. Yo vengo dando estos debates en todas las universidades de Chile, incluso las demás de izquierda, durante 15 años y los he ganado todos siempre. Porque es pura emocionalidad, es pura instinto, digamos, básico, aspiraciones ideológicas que no tienen ni una conexión con la realidad. Con el tema, por ejemplo, por lo que íbamos diciendo es cierto que una constitución no puede marcar un sueldo mínimo ni nada, porque eso es algo que va variando constantemente según la inflación y todo esto. Pero quería preguntarte, ¿qué crees que se debería hacer para que, por ejemplo, un chico que entrevisté me dijo, es que yo me gasto el 15% de mi sueldo en palta, en aguacates, bueno, porque está tan claro el nivel de riqueza que dice, bueno, y esto también se relaciona un poco con lo que pasó en el estallido, que si en no verdad tienes recursos no comas aguacate, es uno de los alimentos más caros, como que yo te dijera, yo me gasto el 15% de mi sueldo en caviar. O sea, ¿qué argumento es ese? O sea, eso es inaceptable. No, pero me lo dijo como... porque resulta que dice que el aguacate, o sea, la palta es como algo muy básico en la dieta, no sé, me estoy diciendo eso. No es verdad, en Chile se come mucho, pero no es cierto que tú no puedes vivir sin aguacate. En la mayoría de los países del mundo nadie come aguacate. Tú vas a comer aguacate en Alemania y es carísimo porque es importado. Eso es un argumento totalmente inaceptable. Yo podría decirte entonces también que el caviar es parte de mi dieta y me gusta mucho el caviar, pero no lo puedo comer porque es muy caro, entonces no lo como. No estamos hablando de que se está muriendo de hambre. No. Estamos hablando de que quiere comer el producto más caro del mercado. No, bueno, claro. Ese no es un argumento, a mí me parece admisible. Y por no me alcanza para comer aguacate. Me dice mucho, bueno, de hecho, ya metiéndonos un poco más después de haber visto, el tema de por qué crees, aunque me lo has respondido un poco antes, ¿por qué crees que son los estudiantes siempre los que de manera cíclica van, bueno, en un principio de manera individualista, ellos defendían sus propios derechos, como hemos visto en el 2001 con los mochilazos estos, luego en el 2006 y en el 2011 ellos defendían sus propios derechos, pero en el 2019 vemos que esos derechos, o sea, esas necesidades individuales se transforman en colectivas o se disfrazan de colectivas, me refiero.
ellos se unen a otros grupos sociales porque fue un secundario el que saltó el torniquete. El primero que inició la chispa fue un secundario al saltar el torniquete diciendo yo no pago metro, y es que en verdad a ellos no les afectaba la subida del metro porque ni a ellos ni a los jubilados, solamente era al otro, el público general, el público general. Pero es que me dice gente, es que la gente ya está, lo que se estaban diciendo, dicen, es que la gente ya está harta de que suban el precio de todo, y es que encima el metro de Chile es uno de los más caros de América Latina, creo que en dólares me dijeron $1,17 o algo así, y también dicen que esos 30 pesos más que valen son, por ejemplo, que son 15 minutos más trabajando, son 15 minutos que no pueden pasar más con su familia, o por ejemplo el tema de que en Santiago, por ejemplo, de Maipú a Las Condes, un ejemplo que te pongo así, es 1 hora y media de transporte dentro de la misma ciudad, aunque en Madrid también aquí está pasando, y esto también es, ¿sabes lo que te digo? Que yo, por ejemplo, de la estación donde me dejé, donde yo estoy a donde fui a verte a ti, tardé casi 50 minutos. Imagínate. Y estoy en Madrid, Sí, pero bueno, yo creo que ese es un problema que en todas las ciudades grandes pasa. O sea, cuando tú vives en Nueva York, no te puedes dar el lujo de vivir a media cuadra del trabajo en Manhattan, porque es demasiado caro. Tienes que vivir a 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Lo mismo en París, lo mismo en Londres. Va a tomar un pote. Y ahora te está pasando en Berlín. Te digo que te lo carguen. Entonces, no te voy a oír así por sí, el- sí. Vale. Entonces te está pasando en muchas partes. Ahora, es verdad que uno puede mejorar la infraestructura, puede mejorar sobre todo la seguridad de los barrios más populares, que ese es un fracaso de lo que ellos quieren más, el Estado, que el Estado son los políticos. O sea, es un fracaso de los políticos que no tienen policías, que no la respaldan, que no meten presos a los delincuentes. Entonces en los barrios hay más inseguridad, hay menos inversión, entonces hay menos puestos de trabajo cerca donde vive la gente. Y yo comparto eso, que es una vida más dura, más difícil. Ahora, la red de metro de Santiago es la mejor de América Latina. Y solía ser una de las mejores del mundo. Ahora lo han ido rompiendo y arruinando, como todo en Chile. Y claro, la gente quiere cosas gratis. Todo tiene un precio. Y los otros metros están muy subsidiados en América Latina, también Chile, pero probablemente mucho más que en Chile. Entonces, De hecho, Bogotá ni tiene metro. Bogotá, capital, Santa Fe de Bogotá no tiene metro y van en todo nada, en autobús. bueno, por eso digo, entonces, aquí son problemas técnicos, de política pública, muchos que son más complejos, que hay que analizar de manera más sofisticada. Y claro, ¿por qué tú me decías, por qué los estudiantes? Bueno, por una ¿Por qué razón. crees que son ellos los que de manera Por una cíclica- razón muy simple, los estudiantes son personas que no se tienen que esforzar por nada más que por sacar su ramo. Relativamente pertenecen al segmento más cómodo de la población, una clase media acomodada. Normalmente hay algún entre medio más sacrificado, pero la verdad es que es esa. Si tuvieran que trabajar y tuvieran los segmentos más bajos de ingresos, no tendrían tiempo para estar protestando y organizando esas cosas. Son las clases medias que van a la universidad. De hecho, perdona, como dato, decirte que la juventud de hoy en día, un 36,9% se dedica exclusivamente a estudiar, un 35,4% a trabajar y un 7,2% hacen ambas cosas, trabajar y estudiar. En la juventud de hoy en día, esto es 25, entre jóvenes 36, 70 y hay un de porcentaje que ni trabaja ni estudia. de entre 18 a 34 años, un 36,9% se dedica exclusivamente a estudiar, un 35,4% a trabajar y un 7,2% a ambas Sí, cosas. No me acuerdo dónde saqué ese dato, pero lo vi. Entonces tiene una enorme cantidad de gente que estudia, que está en una situación donde no trabaja, no produce ingresos. Según datos del CADEM. Y por lo tanto tienen tiempo para dedicarse a la política, dedicarse a la fiesta, dedicarse a cualquier cosa menos a hacer algo productivo. Y en ese escenario es más fácil abrazar ideologías radicales y creer que tú vas a cambiar el mundo. Y además están expuestos a muchos profesores que son activistas de izquierda, que los engañan y les meten cosas en la cabeza y los convierten en leña para la revolución. Entonces no es raro que en estos grupos más de clase media, que además tienen aspiraciones de llegar más arriba, y
y están en la juventud, que por definición es un periodo de la vida donde tú eres más rebelde y tienes ganas de hacer cosas y sentirte importante. Es raro que en esos grupos partan movimientos sociales, revoluciones y todo tipo de revueltas. O sea, eso es algo que yo predije, de hecho, en mi primer libro, El Chile que viene. Esto iba a venir de la mano de los estudiantes. El mayor ataque al sistema económico chileno lo iban a liderar ellos. También porque palabras que ellos me dijeron, somos la generación sin miedo, porque nosotros no vivimos la dictadura, no tenemos... Y uno me dijo, eso es una estupidez. Eso me dijeron... Eso es una estupidez y yo se lo diría en su cara. ¿Qué generación sin miedo, si ni siquiera hacen la cama en su casa? Nunca han tenido que trabajar en su vida, no han tenido que pagar ninguna cuenta. Ellos son hijos del sistema económico de lo que llaman la dictadura. Y han podido darse el lujo de no trabajar y ir a la universidad gracias a ese sistema económico. Esto no es una defensa de la dictadura, esto es simplemente defendiendo la economía social de mercado que mantuvo la democracia. No es un tema de miedo. No faltaba más miedo que se refería más bien a como quejarse por... Ellos creen que son propulsores porque no tienen miedo a perder nada, porque te comento por lo que me dijeron. Perdón que me he explicado mal. Un trabajador, si se queja de algo, lo echan del trabajo. Un estudiante no le pueden echar por el hecho de quejarse de algo que no le gusta de su universidad. No, eso es verdad, pero un trabajador por quejarse probablemente no lo van a echar si el trabajador además es bueno encontrar un trabajo en otra empresa y está haciendo un aporte. Los estudiantes no hacen ningún aporte. Digo, hay estudiantes buenos y hay algunos que salen de carreras que valen la pena, medicina, ingeniería, y te aseguro que hay una diferencia también ahí, que si uno la estudiara la encontraría. Los que estudian ingeniería, medicina, negocio, carreras productivas de verdad, tecnología, probablemente son mucho menos activistas y revolucionarios que los que estudian sociología, filosofía, historia, ciencia política, y todas esas carreras inútiles. O derecho, que también son muy activistas. ¿Derecho cómo lo definirías? O como una carrera humanista donde se enquista firmemente el activismo ideológico y probablemente la carrera que más revolucionarios produce. ¿Ya? Porque te da una cierta formación y tiene una cierta aura de intelectualidad y respetabilidad que otras carreras tal vez no tienen. Y de ahí salen muchos de los intelectuales agitadores, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, mi carrera, pero puede ser que es verdad porque a veces también me lo cuestiono a mí misma, no te voy a mentir. Yo estudié historia dentro de ese grupo de carreras. Yo sé, y a mí me encanta la historia. Sí, pero sí que es verdad que yo a veces misma me pregunto, ¿y ahora qué? Bueno, es que yo hablo de carreras en general, sí, pero sí. no quiere decir que tú no puedas ser una gran historiadora y que te pueda ir muy bien. El punto es que en promedio la gente que sale de historia no encuentra trabajo. ¿Por qué? Porque no es algo que se requiera en el mercado. Nadie demanda historiadores para... Es que yo me he tenido que renovar muchas veces. Por eso, distinto si estudiaste ingeniería, eso sí se necesita. Comentarte como curiosidad que has dicho que es un aporte mío de mí misma. Estos que has dicho que no hablan ni siquiera inglés, que sí que es verdad que en América Latina hay un nivel muy bajo en el inglés. Yo, por ejemplo, hablo inglés, francés e italiano. Tengo 3 idiomas. Bueno, tienes una ventaja enorme, pero en América Latina en general y también en España, la gente En España sí se habla muy mal el inglés. no hablan inglés ni siquiera y quieren tener una calidad de vida que tienen los holandeses. Ya, los holandeses que o los suizos que hablan 3 idiomas, alemán, Sí, los francés, holandeses y los flamenco. alemanes, todos esos hablan por lo menos 2 o 3 idiomas. Sí, pero porque son gente, a ver... Tienen por- otro por- capital por- humano. Esta misma persona, y yo te lo digo como alguien que ha estado también en el mundo parcialmente de las empresas en Chile, la ética del trabajo es pésima. Aquí sí. Esta misma gente quiere salir y ganar no sé cuánta plata y no está dispuesto a trabajar duro cuando los contratan. Algunos sí, pero muchos no. Entonces, al final todo esto tiene mucho de postureo, tiene mucho de queja por la queja, de falso heroísmo. Y por supuesto también tiene algo de realidad, que el país no está progresando. Entonces a estos estudiantes se les está haciendo más difícil salir adelante. Eso es una realidad, pero eso es porque están matando el sistema económico de libre mercado, no porque lo están profundizando. Ellos creen que convirtiendo al país en Argentina les va a ir mejor. ¿Y por qué entonces en el 2019 los estudiantes que salían
bueno, esto ya no tiene que ver con la Constitución, es con los sucesos, que ya nos metemos ya más en el 2019, pasa que suben 30 pesos, en el 18 es cuando estalla todo, lo de los torniquetes, tal. Piñera, al ver la violencia que hay en las calles, que se produce la quema de 136 estaciones de metro, bueno, pone el toque de queda, la restricción de movilidades, y luego, aparte, días antes, su ministro de Transporte, no sé si fue el de Transporte, creo que sí, dijo que se levantara la gente a las 7 de la mañana, mostrando así una desconexión. No, eso fue antes de que pasaran todos esos atentados. Sí, o sea, días antes de que Piñera sí. pusiera eso, pues muestra, según lo que me han dicho, que tanto por parte del ministro como del mismo presidente, muestra una desconexión entre la élite y la clase popular, o sea, me refiero a la gente de común de a pie, y sobre todo los estudiantes me dijeron que, bueno, luego eso nos metemos, pero sobre todo eso, que esa desconexión entre la élite y la gente, el que no escuchen las demandas, el que como que no se sienten identificados con esa élite, y eso supuso posteriormente el cambio de Boric, o sea, hacia Boric, o Boris, como se diga, porque es una cara nueva, es algo nuevo. Sí, y les va a ir peor que nunca, porque estamos con los peores datos económicos en los últimos 40 años, ahora que gobierna Boric. Ahora, es cierto que hay una desconexión entre la élite y el resto de la población. ¿Por qué crees que sucede que...? Y eso no solo ocurre en Chile, eso ocurre en todas partes del mundo. En Chile puede ser más marcado, pero siempre ocurre. Y porque los tipos de vida que se llevan a cabo son muy diferentes, y es cierto que la élite, o al menos una parte de la élite, como Piñera, como fueron sus ministros, nunca tuvo la angustia de tener que pagar un colegio o tener que pagar una universidad, como sí lo sintió buena parte de la población, y también de parte de la considerada élite, y muchos son personas de familias, de tradición y qué sé yo, pero no tienen dinero, o sea, o tienen un dinero que no les alcanza, no les sobra, o han tenido malos momentos económicos y ha sido muy difícil enfrentar los costos de la educación de los hijos. Eso obviamente que no se dice, porque se piensa que la élite son todos multimillonarios, no es así. Claro. Así que ahí hay algo de verdad en eso, pero lo que no es cierto es que este era un abuso más de los 30 años. Estos 30 años permitieron que todos esos muchachos que están saltándose los torniquetes no sean unos desnutridos, y no se hayan muerto muchos de ellos a los primeros años de vida, como pasaba en Chile décadas atrás. La mortalidad infantil era altísima. Y todos estos muchachos y muchachas están ahí, bien alimentados, yendo a escuela, en un metro que es de categoría mundial, y se están quejando. Y además recurren, y quejarse es legítimo, pero recurren a la violencia y a la destrucción de lo mismo que ellos usan y que usa la gente más pobre de Chile para llegar a sus barrios. Entonces no les importa un carajo la pobreza y la miseria de la gente. No me vengan con ese cuento. Esta gente que destruyó, ¿por qué podía destruir? Y por qué este es un discurso que se ha fomentado durante décadas en Chile, de que se puede violar el derecho de propiedad, de que tú puedes romper, de que las víctimas son los alumnos que se toman y destruyen los liceos, las víctimas son los delincuentes, las víctimas son los terroristas. Y hoy día llegó Gabriel Boric al gobierno con ese discurso, y su ministra del Interior, que viaja al sur a ver, ¿cierto?, la zona donde está el terrorismo, la recibieron a balazos, y tuvo que salir arrancando con este buenismo simplón y ramplón que los caracteriza. Y yo creo que Boric, que está recién empezando, no va a terminar muy bien su gobierno. Por cierto, quiero hablar contigo del tema de la violencia, pero posteriormente a esta pregunta. Es que es parte importante del 2019, porque durante mucho tiempo en Chile, muchos años, se legitimó en el discurso la violencia como forma de protesta, y además se destruyó por los intelectuales, por los periodistas, por los académicos, por los políticos, la credibilidad y la legitimidad de la policía para actuar y reprimir estas cosas. Entonces los estudiantes pueden hacer lo que quieren, y hoy día en Chile ya cualquiera hace lo que quiere. O
sea, De tenemos hecho- sicarios que tú contratas y pueden mandar a matar personas, tienes territorios enteros del país tomados por terroristas que están en el narcotráfico, cualquiera va y se toma una carretera porque está en desacuerdo con lo que está pasando, cualquiera va a un grupo y asalta y saquea un supermercado, o sea, eso es Chile hoy día. De hecho, te iba a comentar que, bueno, vi que tú comentaste este tema. Yo, es que, bueno, ahora te comentaré, conozco al personaje que te voy a comentar ahora, Cristian de la Fuente. Lo Sí, el conozco actor. por las telenovelas, Sí. porque yo lo veo desde niña. Bueno, Amor Bravío, bueno, como curiosidad decirte eso, que lo conozco de las telenovelas que a mí siempre me han encantado. Y bueno, de hecho él está viviendo en Estados Unidos también, creo. Y bueno, pues lo que le pasó a su hija, de hecho fue el día de mi cumpleaños y el día que ascendió Boric, si no me acuerdo mal. No fue, eso fue... El 11 de marzo. Claro, por ahí. Por eso fue el día, yo cumplo años ese día, el mismo de que asciende Boric, y vi que le ok. pasó eso a su hija tiene 17 años, vi lo que le pasó el tema de la violencia, que de hecho y llevaron al Congreso una ley, ¿no? Algo de la ley Tamar o algo así, puede ser, como la ley de Tamar me suena. Puede ser. Y vi que el tema de que, y encima fue en un barrio de los más ricos de Santiago, en Sí, Barnechea. y que se hace mucho eso, los barrios más ricos. Y La gente va ese y tema de la hace- violencia, sí. No, pero era como curiosidad, por eso que, como vi que tú lo comentaste, quería decírtelo. Y bueno, pues mira, es que te voy a meter, ya que estamos hablando de la violencia, continúo con ella y luego vuelvo atrás a una cosa para no ir de aquí para allá. Así que nos quedamos en la violencia. Por ejemplo, muchos me dicen, y por lo que he visto, que fueron cacerolazos contra armas. ¿Qué quiere decir? Que supuestamente, por lo que me contaron, yo no estuve allí, pero por lo que he leído, por lo que he visto, decían, la gente salía a protestar con cacerolas, piedras, tal, pero es piedra y cacerola contra armas de fuego. Pero Nunca se usaron armas de fuego contra la población. Eso es mentira. Eso es una mentira descarada. Hubo un incidente de un militar que disparó en una parte del sur, que no era Santiago, no era la región metropolitana, y murió una persona en un incidente muy confuso en la noche, donde a los militares sí les disparaban los narcotraficantes y otra gente en las poblaciones. Pero no hubo muertos a manos de las Fuerzas Armadas y que se utilizara, y los carabineros no usaban municiones de hecho, de verdad, o sea, estaban usando perdigones de goma y cosas de ese estilo. Y después empezaron con todo el escándalo de los ojos de Eso Iker. es. Todo una mentira. Todo eso es mentira. De hecho, Hubo algunos casos de incidentes de ese tipo, pero después cuando se investigaron se supo, en muchos otros, que había sido parte de la propaganda de izquierda extrema para desprestigiar a las fuerzas de orden y seguridad chilenas. y de hecho me dijeron chicas que los tanques estos de agua que iban tirando venían, no era agua normal, venían con materiales corrosivos y de Eso es hecho mentira. por parte de Corrosivo, como ácido, una cosa así. no, o sea, como que te tiraban el agua esa y le provocaban quemaduras en la piel o ¿sabes lo que te quiero decir? Como Yo creo que esas niñas estaban demasiado acostumbradas a usar sus cremas de La Roche y todas esas cosas y por eso les afectaba No, a ver, el agua no tenía, eso se decía, pero se demostró que era mentira, como el centro de tortura supuesto en la estación Baquedano, que también se demostró que era mentira y el mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos dijo que eso era falso, que es de izquierda, o sea, hasta la misma izquierda salía a decir que era mentira lo que decían los otros. Entonces hubo mucha mentira en todo esto. Yo quisiera ver algún país como España, como Alemania o como Estados Unidos enfrentar la ola de violencia, de crimen que nosotros y de destrucción tuvimos en Chile, a ver qué habría pasado. Las fuerzas policiales los habrían arrasado a todos ellos. Y la única manera que tú tienes de controlar eso es aplicando las técnicas de protocolos estandarizados que hay, que tienes que utilizar el agua y efectivamente en algunos países, yo no soy un experto en esto, pero se usan elementos químicos para que la gente deje de seguir destruyendo, y me parece que está bien que sea así, porque están violando la ley, están destruyendo propiedad pública y privada, están atacando y agrediendo a los policías y a gente también que anda en la calle, y tienes que usar muchas veces perdigones de goma y tienes que usar todas esas cosas. Una de las preguntas es que yo les Todas esas cosas que te dicen ahí como que fue la pura represión del hecho humano, mentira. Vale. Eso yo no lo creo
Y de hecho sí hubo algunos abusos, según Human Rights Watch hubo algunos abusos, eso es correcto, pero en general ellos mismos descartaron esta idea de que había una violación sistemática de los derechos humanos. Eso no estaba pasando. Es que, de hecho, te comento que una cosa que me dijeron... ¿Te puedo pedir más agua? Un poco más de agua en este té que tengo acá. Sí. Gracias. Bueno, pues que en el tema de la violencia hubo uno que se mojó y me dijo algo muy interesante, que tenía amigos, estudiantes también, como digo, jóvenes, que solo fueron a las protestas ya no para defender sus derechos, sino para tirarle piedras a los carabineros. Sí, porque es entretenido, claro. Sí, eso es. Y hubo de todo, me han dicho de todo esas 10 personas con las que he estado hablando. Ha habido de todo, pero... Sí, pero yo estaba en Santiago, yo lo vi, seguí muy de cerca Todos los gases lacrimógenos. todo lo que estaba pasando. Claro, eso sí se usó, pero eso es estándar, eso se usa siempre, gases lacrimógenos. Y te puedo asegurar que las fuerzas de orden y seguridad en Chile hicieron prácticamente nada, sobre todo los militares no hicieron nada. De hecho, había un porcentaje de la población que se quejaba porque no hacían lo que tenían que hacer. Y la policía tampoco. Entonces, no sé si el agua puede haber tenido un poquito de algún elemento, pero yo no lo creo. Y si se les irritó un poquito la piel por ir a romper el centro de Santiago, es parte del costo que tienen que estar dispuestos a asumir. ¿Y cómo ves el tema, por ejemplo, cómo ves tú el uso de la violencia por parte de los estudiantes o de los jóvenes? Yo creo que deben ir todos presos, todos a la cárcel. Porque si tú... A ver, esto es en defensa de la democracia. La democracia consiste en resolver los problemas mediante el diálogo. Y la representación, el Congreso, todo eso. Si tú validas la violencia con una manera de expresarte, tú ya no estás en el juego democrático. Estás en el juego de quién aplica violencia más fuerte. Si tú quieres defender la democracia, tienes que reprimir a los violentos. De lo contrario, empecemos a matarnos todos ¿Y qué unos tipo con otros. de discursos crees que deberían tomar los estudiantes para no usar la violencia y conseguir los objetivos que pretenden? Que partan por hacer su cama en su casa, ¿cierto? Porque mucha de esta gente son unos vagos que apenas son capaces de sacar su carrera universitaria porque se dedican a la fiesta y tienen una ética nefasta. O sea, en Chile teníamos grupos enteros quejándose porque le estaban exigiendo mucho en la universidad. Y por mejorarse ellos mismos como personas y perseguir sus objetivos con claridad y que estudien de verdad, que entiendan cómo funciona la economía, que no se compren eslóganes baratos fácilmente y rápidamente, que investiguen qué es lo que era el país antes y lo que terminó siendo. Eso es lo que yo les pediría, que sean responsables y que no sean pendejos mimados, que se quejan por todo, que no hacen nada por nadie, que no ayudan a nadie. Y si hay problemas reales, que los manifiesten, pero con buenos argumentos. Aquí tiene cabello. Muchas gracias. Gracias. ¿Te puedo pedir un kuchen de zanahoria, por favor? La tarta de zanahoria. Sí, claro, por supuesto. Que los manifiesten de buena manera, hagan sus reclamos, que se organicen, incluso si quieren que vayan y marchen en las calles. Pero no le rompan los negocios al señor y a la señora de escasos recursos que está tratando de salir adelante. No le destruyan el metro a la gente más pobre que la tiene que usar para llegar a los barrios más alejados de Santiago. No le arruinen y le quemen y le prenden fuego a la iglesia a la que va la gente en los domingos, ni destruyan las farmacias y las saqueen, porque acá empezaron a saquear supermercados, se robaban televisiones. Todo eso entonces es legítimo, hay que permitirlo, porque a los estudiantes se les ocurrió. No. ¿Y por qué crees que ellos se sienten desprotegidos por el Estado? Porque vivimos en una era del victimismo, con mucha gente frágil psicológicamente, sobre todo en las nuevas generaciones. O sea, yo no doy un peso por una buena parte de las nuevas generaciones, porque son quejumbrosas, lloran por todo, nunca están contentas con absolutamente nada, no tienen disposición a hacer un esfuerzo por sí mismos ni siquiera, y tampoco son gente solidaria que ayuda a los demás y se preocupa, no. Para salir a romper y a marchar y dárselas de héroe porque se está haciendo eso, está siempre dispuesto. Pero para preocuparse por el prójimo, nunca están disponibles. Entonces, yo pienso que hay mucho de esto que tiene que ver con una crisis psíquica, de estabilidad psicológica. Muchos son hombres jóvenes, gente sola, que encuentra un sentido en todas estas revueltas, que
crecen sin padres, en familias destruidas, que se la pasan todo el día pegadas a Instagram con problemas de salud mental. O sea, hay mucho de eso y mucha droga también. Debe haber involucrada en todo este proceso. No digo que es la causa, no digo que es lo más importante, pero algo de eso hay. Entonces, yo creo que tienen que partir por madurar y convertirse en adultos, no por tener 18, 20, 19 años para poder comportarte como un mocoso de 12. O sea, ¿hasta cuándo seguimos infantilizando a gente joven que ya es adulta y que generaciones atrás tenían que ir a combatir en la guerra? No, ahora se están quejando porque me subieron 30 pesos el metro, que ni siquiera les afectaba a ellos, como tú bien dijiste. Que sacrificaba mi vida y 60 años atrás tenían que ir a combatir en el frente de batalla. Le pasó a españoles en la Segunda Guerra Mundial, le pasó a alemanes, le pasó a americanos, le pasó Y la guerra civil. en la Guerra Civil, ni hablar. Eso hacían los de 17, 18 años antes. ¿Cuántos años tenía Cristóbal Colón cuando cruzó en esas carabelas No me acuerdo. ridículas? ¿Cierto? La niña, la pinta y la Santa María. La niña, la pinta y la Santa María, ¿cierto? Pero no sé qué El Atlántico para llegar a América. ¿Cuántos años tenían? Eso eran los jóvenes de antes. Esta gente que hay ahora no vale un peso. De hecho, ahora vi un... Digo, los que se quejan y los que reclaman y rompen, no el resto. Hay gente joven muy buena, quiero ser. Ahora que no me pongas así en la entrevista, porque No, hay gente joven muy buena que vale mucho la pena y yo las encuentro todos los días. Pero hay un porcentaje muy grande que está muy mal criado. Muy mal criado. Esto es lo que le debe pasar a los padres de esos muchachos y esas niñas, que nunca están contentos con nada a ellos. Porque no me compraste el último celular, entonces entro en depresión. Ya comprendo. Y bueno, te quería comentar, bueno, luego volveré a la pregunta que te quería hacer antes, porque es que sí, bueno, no sé, es que quiero, porque está ahora O todo sea, hilado. que yo a veces me sulfuro con esto. No pasa nada, todo el Lo he mundo tiene visto derecho a... y estoy viendo cómo están destruyendo completamente Chile. No, te Y comprendo. esa generación la que está en el gobierno, Giorgio Jackson, Boric, todos ellos De tienen... hecho, ellos fueron dirigentes estudiantiles Sí. en su época. Ellos promovieron la violencia Sí. que destruyó el Instituto Nacional, el colegio público estatal más emblemático de Chile, donde salía mucha gente muy buena. Ellos lo destruyeron, lo arruinaron. Eso desapareció. Yo vi eso, que ellos participaron en las protestas estudiantiles y siempre han sido vistos a lo largo del 2011 hasta ahora como iconos revolucionarios. De que, Sí, pero qué icono revolucionario esto. Si son unos burgueses de colegio privado, todo. No sé la Camila Vallejo, pero Giorgio Jackson y Boric sí. Noam, por ejemplo, estudió en la Universidad Católica de Chile. Noam Tintelman, el que te dije antes. Sí, claro, son todos así. Y Boric estudió en la Universidad de Son Chile. todos de la burguesía de la clase alta chilena. Giorgio No, Jackson, no, de hecho, estudió en la Universidad Y Católica el de colegio Tomás Valparaíso. Morus. Sí. No, son gente de clase alta, acomodada. No es gente del pueblo. No sé si lo sabes, pero Boris se fue a... Y no tienen ningún heroísmo. A ver, no es que ellos hayan salido a combatir en una guerra con armamento, hayan estado en una trinchera para ganar la revolución. No son el Che Guevara, que por muy asesino, criminal y deleznable que era ese personaje, por lo menos sí se ponía tenía combate y estaba dispuesto a ir a recibir balas él. Estos no Oye, comparemos. ¿y crees que el Estado debería perdonarle a los estudiantes de las becas del CAE? Son deudas, son créditos. Sí. Sí, no son becas. Eso, perdón, las becas, Sí. los créditos de... No, Bueno, tú me entiendes. No, pienso que no, porque si fueron a la universidad, se benefician de tener un título universitario, van a ganar dinero gracias a eso, si es que encuentran trabajo, porque Boric no se los va a hacer fácil. Y esa plata la pagamos todos con nuestros impuestos. ¿Qué vamos a tener que regalarles a ellos toda esa plata? ¿Qué tengo que regalar plata a esa gente? Y aparte que no tenemos, porque es tanta la plata que si no lo pagan, se produce un déficit fiscal muy grande de deuda, que va a recaer en todos los ciudadanos a través de menos prestaciones sociales, etc. Y esos son impuestos que pagó hasta la gente más pobre de Chile, la que le financió la educación a ellos. Así que tienen que devolverle a los más pobres la plata que les prestaron. Y para ti, por ejemplo, dos cosas. Para ti, ¿qué es la dignidad y qué es que un estudiante tenga dignidad? Por separado. La dignidad es una cualidad intrínseca
o propia de la naturaleza humana. Por el hecho de ser seres humanos, tenemos dignidad. ¿Qué significa esto? Que somos titulares de una serie de derechos que imponen a otros la obligación de respetarnos, independientemente de nuestra raza, género, condición, situación social. Que un estudiante tenga dignidad significa que se le tiene que respetar su derecho a la vida, a la propiedad, su libertad de expresión y ese tipo de cosas. Nada más. No significa que tengan educación gratis, no significa que tengan un automóvil con un chofer que los pase a buscar todos los días a su casa para llevarlos a la universidad. Eso no es dignidad. Eso es un concepto muy diferente, porque si eso fuera dignidad, los pobres no podrían ser gente digna, la gente que no va a la universidad no podría ser gente digna. ¿Y por qué crees que países como aquí en España se implican más en el tema de estado de bienestar? Por ejemplo, yo como estudiante, yo he sido becada durante mis 4 años de carrera con becas del Estado. Yo he puesto una parte, digámoslo así, ridícula, de 50 euros al año, que es para pagar el tema y luego aparte me dan dinero de bolsillo, etcétera. ¿Por qué crees que países como España, Alemania incluso, que Alemania... Sí, Francia, no sé, hay muchos países con esta vaca sagrada de la educación gratuita. Alemania la intentó eliminar, pero se rebelaron los estudiantes y generó tanta conmoción política que revirtieron la medida. Ahora, Inglaterra no tiene universidad gratis, Nueva Zelanda no tiene universidad gratis, Estados Unidos no tiene universidad gratis, muchos países no tienen universidad gratis, Australia tampoco. No sé, Australia. Y tienen más movilidad social que países como España y Alemania, en el caso de Inglaterra. O sea, digo, tienen más gente estudiando en las universidades de segmentos pobres que el caso de Alemania, por ejemplo. Ahora, sí, esto es algo que existe en muchos lados, efectivamente. ¿Y Chile no se implica en ello? ¿Por qué crees que no...? Ahora sí, ahora en Chile tenemos una gratuidad para el 60% de menos ingresos de la población. Yo creo que es un error grave. Creo que sí debe haber becas para gente sin recursos que no pueda pagar, pero muy talentosa, con mucho puntaje, ¿cierto? Claro, por ejemplo, aquí en España es del 1 al 10, creo que en Chile es del 1 al 7. Es del 1 al 7, sí. Y, por ejemplo, yo del 1 al 8, por ejemplo, o sea, del 1 al 10 y que sea un 8, por ejemplo, aquí, o por ejemplo en Chile un 6. Bueno, da lo mismo, pero gente muy talentosa, sí, con mucho desempeño, con habilidades también. A eso sí les puedes dar becas limitadas, por supuesto, que tienen que ser competitivas y te las tienes que ganar. Sí, las becas son un privilegio, un premio, más bien, y no un derecho. Y la educación no debiera ser gratis. Yo creo que es una muy mala política pública, y en esto hay mucha literatura económica que lo demuestra. A mí, yo me siento, estoy aparte, yo me siento indignada porque ahora el gobierno, el de aquí de España, ha bajado el puntaje para acceso a las becas. Antes estaba en 7,5, ahora está a 5. O sea que cualquiera, perdón por la expresión, cualquier vago puede tener una beca, al igual que yo, que me he esforzado. ¿Y los que no tienen beca qué hacen? ¿Pagan cuánto? Yo, por ejemplo, en mi carrera, yo pago, que es poco, 1.100 euros al año en mi carrera. Y mi máster, que estoy estudiando estudios latinoamericanos, son 2.500 euros al año. Yo he recibido beca en ambos, es algo. Sí, es... o sea, ya no es totalmente gratis eso. No es totalmente gratis, pero me refiero que yo no he pagado nada, solo 50 euros al año por el tema de que recibo beca y dinero de bolsillo, que en verdad es como si no hubiera pagado nada. Pero a mí sí, ese es el problema, eso, que finalmente pierdes el propósito de la beca, que es que solo gente muy capaz, con muy buen desempeño, obtenga esto. Yo me he esforzado, por ejemplo, mucho en esto y me siento un poco insultada porque... Ahora cualquier patán va a tener acceso a la beca igual que tú, entonces no sé, hay diferencia. El esfuerzo que sí, lleva. Sí, a mí no me gusta, me gustan los incentivos, por supuesto, creo que debe haber becas, ¿cierto? Claro. No digo que no, siempre lo he dicho, claro, pero no puede ser gratis para todo el mundo, incluso los más vagos, que entran a la universidad, no hacen nada, pasan ahí gastando la plata de los contribuyentes y no producen tampoco nada. Y siempre creo que es bueno pagar. Porque el problema es cuando tú no pagas. No valoras las cosas. Sobre todo en el caso de la universidad. Es que hay mucha gente que va a entrar a estudiar carreras que después no tienen salida laboral. O sea, por ejemplo, si tú por historia hubieras tenido que pagar 500 euros al mes, habrías dicho, si voy a pagar 500 euros al mes, tal vez me conviene estudiar medicina. Yo hubiera estudiado historia igual. En tu caso tal vez es una pasión, pero hay mucha otra gente que no pagaría 500 euros por mes para estudiar sociología, ciencias políticas o filosofía. No lo haría, porque después dice, ¿qué hago con esto?
¿Esta es la de zanahoria? ¿Ah, sí? Sí. Ah, ok. Sí, tiene ahí lo verde, No sabía que lo tenía la naranja. Que aproveche. Ah, qué bonita. Te convido si quieres un poco. Ah, gracias. Ay, qué bonita. ¿Puedo hacer una? Bueno, no, que está grabando. Ya te haré una foto. Da igual. Y bueno, pues eso. ¿Por dónde me quedo? Es que lo he visto y me he distraído. Perdona. No, está bien. Entonces yo creo que sí, que tenemos que tener formas de apoyar a la gente para que pueda ir a la universidad, a la gente talentosa, pero no puede ser una cuestión gratuita para todo el mundo. Seguro es muy ineficiente, las universidades además se quedan sin recursos Y para invertir en investigación y muchas cosas. ya, de hecho, bueno, te comento que yo estudié en Argentina, como sabes. ¿Te pido uno? ¿Quieres uno? Bueno, vale. Si no es abusar, sí. Bueno, pues por ejemplo, yo estudié en Argentina, estudié en una universidad privada porque me dijeron cuando fui allí a estudiar, me dijeron tal. Si vas a América Latina, estudia en una privada y no en una pública, porque es mejor tal, y yo miré las opciones que tenía la UBA, que actualmente es la mejor universidad de América Latina, bueno, según los puntajes, pero yo me fui a la UCA, que es la Universidad Católica Argentina, de la que estudió Macri, Máxima de Holanda, el Papa Francisco. Decidí estudiar en esa universidad y, bueno, te comento, acompañé a una amiga a la UBA y vi unas infraestructuras en la UBA horrorosas, en plan cristales rotos. Parecía eso una cárcel en vez de una universidad. Y en cambio en la UCA, todo limpito, Bueno, muy buena imagen. La diferencia es que la UCA es privada y la otra Sí, es eso es. estatal. Por eso me dijeron también que fuera una privada. Y era para comentarte que, bueno, por ejemplo, ahí que es un sistema público gratuito en la universidad allí, ¿no? Pero era como curiosidad comentártelo. Y bueno, en el tema de... A ver, bueno, te iba a preguntar Le algo. pido uno para ella, por favor. Te iba a preguntar algo que era sobre el tema de... que era volviendo a lo de antes, ¿vale? Me dijeron el tema de que pocas familias controlan todo. Por ejemplo, me hablaron de los... Perdona si pronuncio mal el apellido. Luxic, sí. Luxic, Mate, Piñera, familia Piñera. para ella? Luxi, Mate, Piñera y alguna otra más que apunte por aquí que ahora mismo no la encuentro, pero me dijeron que esta familia controle todo es como estar en manos de ellos, desde la sanidad, todo. Volvemos al tema de la privatización. ¿Tú qué piensas No es verdad, de este tema? eso es simplemente falso. Ellos tienen, por supuesto, mucha riqueza, pero, por ejemplo, los Luxich tienen solo un banco, pero en Chile tiene el Banco de Chile, que es de los Luxich, y otros accionistas, pero tienes el Banco Santander, el Banco BBVA, Son españoles. tienes el Banco Scotiabank, que es canadiense, tienes el Banco Security, que es otro banco chileno, tienes un montón de bancos. Entonces, los Luxich controlan los bancos. No es verdad, es falso. Después, las sanitarias son todas españolas, muchas. No sabía. Pero, las Telefónica es una empresa española. Que antes era Nokia, creo. No, Nokia es la fábrica. Ah, Telefónica es una empresa española que provee servicios de telefonía. Después tiene y WOM. Y una cosa, No es verdad, o sea, sí, ¿de dónde sacan? ¿Viste? Es que esos son los mitos. Es verdad que tienen muchas cosas. Tienen en viñas, tienen en minería, tienen en esto, tienen en lo otro, sí, pero no controlan todo. de hecho, un momentito, tenía algo aquí. ¿Y crees que cómo va a ser este nuevo pacto social? Ya nos metemos en el tema de la Constitución. Bueno, sí. Bueno, no, espera, en el tema de redes sociales, que esto es importante ya en el tema de la Constitución. Me dijeron casi todos, por no decirte todos, menos una persona, que ellos todos se informan por redes sociales porque dicen que los medios, volviendo también a lo de que las familias controlan todo, que los medios de comunicación están controlados y que la única forma de mantenerse actualizados de la realidad de lo que pasa en el país es a través de las redes sociales, Twitter, Instagram. Bueno, pero eso es totalmente falso. Los medios de comunicación están en manos de la izquierda, absolutamente, con excepciones.
Digo, es verdad que algunos de los empresarios, como los Luxich, son dueños de canales de televisión como Canal 13. Pero todos los periodistas son de izquierda. Entonces, ¿quién manda? ¿Luxich? ¿Quién manda? ¿Luxich o los periodistas que están adentro diciendo lo que ellos quieren y poniendo su ideología? Claro. Él no tiene ninguna influencia. Ellos, bueno, dicen que es su única manera de expresión, de sentir que les escuchan en el tema de las redes sociales. Y bueno, entonces... ¿Qué van a tener derecho ellos a estar en los medios de comunicación? También te digo que... Nadie tiene un derecho a estar en un medio de comunicación. Es algo que tú te ganas. También es verdad que yo como joven te lo digo porque veo cosas. También es verdad que redes sociales es el método más fácil de informarse porque estás todo el día en eso. Yo también lo uso y sigo a algunas personas. Por ejemplo, los análisis económicos de Juan Ramón Rayo en España son mucho mejores que los de cualquier periodista. Le sigo. Mucho más objetivo, mucho mejor fundado. Entonces, claro, o sea, obviamente hay gente muy importante que está en redes sociales. Yo también estoy, me siguen muchas personas. Yo digo lo que el periodista de izquierda no va a decir. Como el 90% de los periodistas son de izquierda, hay gente que queda sin una voz o sin una fuente de información más neutra, más imparcial. Es como funciona. Y... Dame un segundo que tengo que ir al baño. Sí. Ya vuelvo. Bueno, lo dejo encendido porque lo voy a apagar luego. Sí. I didn't, that's what I thought. I mean, the biggest thing is right. You need to find that's about it. Esta cosa con el internet acá es más o menos. ¿Qué? ¿Es que va mal? Sí. No entiendo bien. Mediante el proceso de correo les informamos que no hemos publicado nuestra página web. No te llegó todavía tu... ¿Qué? Disculpe. No llegó... Me llegó tu pastel. Ah, no pasa nada, ya Muy ven. rico, acá hacen muy buenas cosas. ¿No? No lo he probado, supongo que estará muy bien. Acá hacen muy buenas cosas, muy buenas. Bueno, pues... Bueno, a ver, ¿dónde nos habíamos quedado? Disculpa. En el tema de... Dame un segundo. Sí. A
Gracias. Oye, feliz cumpleaños, te mando a propósito ¿Cuántos años tienes? un abrazo, Ay, sí. espero que lo disfrutes, Ay, sí. que alguna milagro salte por allá en México. De restauración. Y bueno, nos tendremos que ver cuando vuelva allá a Santiago a fines de agosto, nomás, viejo. De verdad. Disfrútalo y me alegra que estés viajando, te mando un abrazo grande. Hablamos estos días. De un primo que está de cumpleaños. Disculpa, ¿tu primo qué? Estaba de cumpleaños, entonces estoy felicidades. saludando. Y no me acuerdo dónde me he quedado, discúlpame. Es que me he puesto a mirar una cosa. Sí, no pasa nada. ¿Tú te acuerdas? Bueno, lo de... Sí, No me acuerdo. Estamos hablando de las universidades gratis sí. y las becas, ¿no? Así que estoy en contra. Mira, muchos economistas en Chile, también de centroizquierda, dicen que es una mala idea. Yo estoy de acuerdo con ellos. Ay, perdona. Y bueno, no, lo de los looks y todo esto que estamos diciendo. lo De la los familia. canales de Sí, televisión, los canales de todo, las redes algo- sociales. Mira, Ya decía yo que estaba pensando en no es verdad, ese es un mito, porque dices que los empresarios son dueños de los medios de comunicación. Pero los periodistas son todos de izquierda. O casi todos, la mayoría es de izquierda. Sí, No hay ni uno con las ideas que tengo yo. Ni uno solo. ya, eso es verdad. Eso es verdad. Entonces, ¿de qué están hablando? Lo que pasa es que, claro, entre medio hay algunos que son un poco más equilibrados que también hacen preguntas que incomodan a la izquierda extrema, obviamente. Entonces ahí se quejan, no, los medios los controlan los empresarios. Pero eso es una farsa. Eso es el discurso que ellos están montando para poder nacionalizar y expropiar los medios de comunicación con una ley de medios tal como lo hizo Chávez en Venezuela. Eso están preparando, acuérdate. Si sacan la nueva constitución lo van a hacer. Puedes llevártelo si quieres. Muchas gracias. Pues mira, volviendo al tema ya de la Constitución, el tema de que es que los jóvenes no tienen ninguna expectativa positiva de futuro sobre la Constitución, todos lo han reconocido. Hay ¿Sí? algunos- sí, ¿Sobre la nueva? sobre la nueva, que creen que eso no... Todos menos uno me han respondido que tienen expectativas positivas. La mayoría tiene expectativas tienen negativas. positivas. No, o sea, la mayoría tiene expectativas negativas. Creen que no van a solucionar los problemas de Chile. Porque yo en una de mis preguntas en mis encuestas Eso puse es raro. que la mayoría cree que no van a solucionar creo que solo dos. Pero entonces, ¿por qué la apoyan? Porque quieren acabar. Quieren algo hecho en democracia. Sí, eso es. Bueno, pero es que esto está... Ahora, ahí hay un tema. Aparte de que todas estas reformas se hicieron en democracia, que habíamos hablado con Lago, Sí. durante los 90 también se hicieron muchas. Hubo un plebiscito del año 89, donde también más de 50 reformas se sometieron a referéndum y la gente votó en un 90% a favor de todas esas reformas. Entonces esa constitución se legitimó democráticamente con esa votación, me parece a mí. Y después con la operación que tuvo durante tantas décadas. Acuérdate que en las constituciones tú tienes dos fuentes de legitimidad, la de origen y la de ejercicio. Esta constitución está legitimada en el ejercicio. Mira, la constitución alemana la redactaron entre cuatro paredes, un pequeño grupo de personas. Se impuso por las fuerzas de ocupación americanas que respaldaron ese esfuerzo y nunca se sometió a un gran referéndum nacional en Alemania. La Constitución americana, que es la misma desde 1787, la hicieron puros hombres blancos, terratenientes, en un pequeño grupo que la redactaron y a los americanos nunca se les ocurrió que no tiene legitimidad de origen la Constitución y que hay que hacer una nueva. Entonces, estos son obsesiones del realismo mágico latinoamericano, propiamente tercermundista. Y una cosa, ahora que se me ha olvidado y creo que es una pregunta interesante Y para la de Japón hacerte. también la impusieron los americanos. Sí, por el tema de la Revolución Meiji y todo esto, ¿no? Sí, después de la Segunda Guerra Mundial, MacArthur, el general que estaba a cargo ¿cierto? de las tropas de ocupación y todo eso, aquí está su constitución. Y una cosa, como sabes, volviendo un poquito de atrás, porque es que hay cosas que se me ha olvidado preguntarte y se me están ocurriendo ahora. Mira, en el año 2019 se llama la Primavera Latinoamericana. Como sabes, no solamente Chile fue un país que tuvo estallidos sociales, también Colombia, Ecuador. Sí, Ecuador, sí, hubo Pero varias en partes. ninguno de ellos se cuestiona la Constitución
te comento por lo que he leído. En el 2009 Evo Morales hizo una constitución en el tema de la plurinacionalidad de Bolivia. En el 91 en Colombia se hizo otra constitución. En Ecuador también se hizo una. ¿Y qué pasa? Que por lo que he estado leyendo, todas nacieron posteriores a las dictaduras que hubieron. Y el problema creo que es ese por el que la quieren cambiar y por el que, porque por ejemplo dicen, por lo que leí y tal, esa primavera se cuestionaba todos los problemas sociales que tenía Latinoamérica y entre ellos en Chile está el tema de la Constitución y es la única que a día de hoy es heredera, aunque sea hecha ese simbolismo el que no le gusta a la gente. Quieren como dejar atrás. Sí, eso. pero eso nunca estuvo en las encuestas. Cuando tú veías la crisis de octubre, nadie estaba protestando por la Constitución. No era tema. Desapareció completamente en las encuestas. El problema eran las pensiones, que el costo de vida estaba alto, la educación, eso era. Y de pronto, la izquierda hábilmente aprovechó el momento para decir, el tema es la Constitución. Si cambiamos la Constitución se arreglan todos esos problemas. ¿Y por qué la gente votó por el apruebo en el referéndum de entrada? Y las encuestas lo muestran. Es porque pensaban que con una nueva Constitución iban a tener mejores pensiones y todo eso, que es imposible. Entonces, yo no creo en ese concepto. Yo creo que eso es falso. Sí hay grupos que estarían más contentos con una constitución hecha en democracia, pero la constitución que estamos haciendo ahora en democracia es la agenda de la extrema izquierda, que se la está imponiendo al resto del país, hasta el punto que la misma izquierda moderada está diciendo que va a votar en contra. Entonces tampoco funcionó. Y es cosa de ver la historia de América Latina. Es la región con más experimentos constitucionales del mundo. Los países con más constituciones: Venezuela, Haití, República Dominicana. Eso te dice todo. Y después tienes varias constituciones en Colombia, tienes decenas de constituciones en Centroamérica, decenas de constituciones en Argentina, en Chile, en Bolivia. Entonces, esto es parte de nuestra inestabilidad, de nuestra inmadurez política, de nuestro tercermundismo. Los países serios no desechan sus constituciones. Y, Ninguna de las constituciones, ni la de Japón, ni la de Alemania, ni la de Estados Unidos fueron hechas de manera democrática como lo conciben hoy día. Ninguna. De y hecho, estoy seguro que si tú vas a estudiar atrás, muchos otros países pasan exactamente. de hecho los padres de la nación de Estados Unidos, revolucionarios ingleses, en ese momento ingleses, luego ya americanos, que querían cambiar el tema. Sí, claro. Pero te digo, eran los que la Convención de Filadelfia era un pequeño grupo de hombres blancos, muchos propietarios de esclavos que redactaron la Constitución. De hecho, una cosa más, por ejemplo, sabes que en España se hicieron los pactos de la Moncloa Me acuerdo de eso, sí. y he leído a un autor que es español como yo y valenciano que también como yo, Javier Esteve Martí o Martí Esteve, que está de profesor en la Universidad de Chile de Historia Europea. Y de hecho yo tengo mucho contacto con él y él dijo que en Chile se debería haber hecho algo parecido a los pactos de la Moncloa en Tal materia vez, constitucional. tal vez puede ser, pero no se hizo. Ya, eso Y es ahora verdad. estamos con un Y- experimento súper radical, constitucional, extremo, refundacional. Entonces, ¿Y qué expectativas crees tú? ¿Tú tienes alguna expectativa, aunque sea un poco positiva? no, es cero, no. Pero no lo... No. Yo creo que si se aprueba esta constitución que ellos están planteando, la democracia chilena no va a sobrevivir. Eso es lo que pienso yo. Y la economía se va a derrumbar completa y colosalmente. O ¿Y sea, crees que los estudiantes tendrán algún beneficio en algo? ninguno. Absolutamente ninguno, porque ¿de qué te sirve un país destruido? Donde no vas a tener empleo, donde no vas a poder hacer negocios, donde no vas a tener ingresos, donde tal vez vas a poder estudiar gratis en la universidad, tal vez, porque si no te quedas sin dinero en el Estado, pero eso este es el último que van a cortar, pero no vas a encontrar trabajo en ninguna parte. ¿Y por qué crees que acabará la democracia en Chile? Porque la Constitución establece una serie de mecanismos que acaban con los límites al poder del gobernante y de la Asamblea, porque ellos están eliminando el Senado, como lo hizo Chávez, para dejar solamente una Cámara que tiene poderes sin límites y puede legislar cualquier cosa. Y se acaba la independencia del Poder Judicial, que se pone bajo el control político de esa Asamblea del Presidente de la República, y porque se abre la puerta para intervenir las Fuerzas Armadas y las policías.
Entonces crearon todo para poder hacer su sistema comunista. Digo, o más que comunista, su sistema de izquierda chavista autoritario. Y de hecho el Partido Comunista Chileno, que está en el gobierno con Boric, lo reconoció. Dicen, esta constitución que viene nos va a permitir imponer nuestro modelo. ¿Cuál es el modelo de ellos? El de Venezuela, Cuba, Nicaragua. Una cosa, Ellos lo dicen, nuestro modelo es Cuba, no es que yo lo esté interpretando, es así. ahora que has dicho eso, un amigo mío, que le comenté que iba a venir a hablar contigo y también te sigue, me dijo que te hiciera una pregunta, te la hago porque me ha gustado lo que has dicho comparándolo ahora con otros países. ¿Tú crees que el estallido social estuvo promovido por el Foro de Sao Paulo? Por supuesto que los grupos de izquierda latinoamericana lo promovieron, lo apoyaron, lo incentivaron en redes sociales, lo celebraron en sus países. Pero no, o sea, yo pienso que la crisis del 2019 fue de causas internas chilenas. Fue una izquierda extrema que se movilizó y se articuló de manera eficiente, grupos terroristas, grupos delictuales, grupos de narcotraficantes. Se produce por este estancamiento en el progreso que efectivamente mucha población, parte de la población está frustrada porque ya no hay más progreso. Esto se debió a la reforma de Bachelet. Y eso yo lo puedo entender. Y fue el grueso de la gente que salió a marchar pacíficamente. Y después hubo los típicos delincuentes de siempre, los jóvenes, no, los tipos que se ponen a romper y atacar a carabineros, y los saqueos a todo tipo de cuestiones porque hay oportunistas, gente que iban hasta en auto con los niños a robar televisores de los distintos lugares. O sea, es esa rapacidad del ser humano que se ve expresada cuando se colapsan todos los diques, ¿cierto?, de la convivencia civilizada. Entonces, eso también pasó. Y bueno, tuviste la incapacidad de reacción del Estado de restaurar el orden, y eso es porque durante décadas vienen destruyendo, como te digo, la legitimidad y persiguiendo a las fuerzas de orden y seguridad, y los periodistas son todos activistas de extrema izquierda que van en contra de las policías, no todos, pero la mayoría, les hacen imposible trabajar, se prestan para las mentiras de la izquierda extrema. Oye, y una cosa, yo tengo amigos chilenos, que de hecho tengo un gran amigo chileno, se llama Fernando. Él dice que se fue a estudiar a Argentina medicina porque no podía costearse el nivel de vida. O sea, que le salía mucho más barato estudiar en Argentina. Obvio, porque es gratis. Sí. Bueno, pero ¿qué te dice eso? Mira cómo está inflación. Argentina. Mira cómo está Argentina. Él estudia medicina en la UBA y me dijo que le salía mucho más rentable. Obvio. Pero mira la política pública de los argentinos. Yo también te puedo decir que encuentro increíble algo que me están regalando. Imagínate me regalaran un Ferrari. Mira, yo voy a ir a cualquier tienda de Ferrari y sacarla gratis. Qué gran empresa es Ferrari. Pero para Ferrari eso es negocio. No, los argentinos le están pagando a un chileno la educación gratis con sus impuestos para que el chileno después, cuando haya terminado todo, se vaya donde quiera. ¿Te parece una política inteligente? No tiene ningún sentido. Imagínate, de todo, venga, no sé, de Portugal a estudiar gratis a la Universidad Española y después se van. Sí, y tú pagaste con tus impuestos eso. ¿Te sorprende que después Argentina esté como está? O sea, también, no. por ejemplo, el tema de la salud en Argentina es gratuito, otro tema. En Argentina muchas cosas son gratuitas, pero tienes un 45% de pobres. Ahora están casi en el 48. Llegando, claro, casi 50. En Chile tienes menos de un 10, está en torno a un 10. Antes era menos. Tiene una inflación de 60%. En Chile tenemos la inflación más alta de 30 años y es 9, está llegando a 10%. Argentina tiene 6 veces eso y normalmente teníamos de 3%. La inflación que tenemos alta ahora es por un problema también de demagogia de los políticos, ¿no? Tenemos mucho más movilidad social, tenemos mejor índice de desarrollo humano, tenemos un Estado que no está quebrado, el Estado argentino está quebrado fuera de los mercados de capital. Entonces, ¿qué me están diciendo? Argentina es un país destrozado por este tipo de políticas.
Y una cosa, ¿tú crees que los estudiantes actuaron por oportunismo de manera individualista o por de verdad defender acciones colectivas? No, ninguno de todos esos estudiantes cree en el compromiso con los demás. Eso es un discurso que se cuentan ellos para sentirse moralmente superiores a los otros, pero no están dispuestos a ayudar absolutamente a nadie y yo no he visto ninguna evidencia que lo hagan. No, eso es masturbación moral, nada más que eso. ¿Y crees que la juventud es apolítica? ¿Las juventudes son apolíticas? No. Hay sectores de la juventud que son muy politizadas y otras que son apolíticas, pero no se puede generalizar, yo creo, de tal manera. ¿Y este nuevo pacto social al que se va a llegar en septiembre si se aprueba la Constitución? Va a ser insostenible. ¿Cuánto crees que durará esta situación? No va a durar mucho. Yo creo que va a durar meses, un par de años, no lo sé. ¿Cómo ves a Chile y el país va a colapsar. En 2030, ¿cómo verías tú a Chile? No, yo creo que Chile va a ser un país con una situación económica muy mala, mucho peor de lo que ha sido en los últimos años, con mucha criminalidad, con mucha inestabilidad. Difícilmente va a ser un país como el que conocimos en las últimas décadas. Bueno, la última década en Chile ya es una década perdida en términos de crecimiento económico y el país no Del 2010, ya no lo que te el estancamiento. Del 10 al 22 no hay crecimiento económico en Chile. El estancamiento de antes, sí. Sí. De hecho, nada, es que no sé si conoces al profesor Andrés Malamud. ¿Sí? ¿El argentino? Ah, sí. Tuve el placer de conocerlo en unas charlas. Es que mi instituto trae a muchos investigadores. Trajeron también a... Bueno, es que mi instituto me refiero a la institución donde yo estudio, no que sea un instituto de secundaria. Te comento algo que a mí trajeron, por ejemplo, a gente de izquierda, como te comentaba, como a Tintelman, a uno que asesoró al gobierno de Evo Morales, que ahora no me acuerdo el nombre, pero si lo miro te lo puedo decir en un rato. García Linera. Es un joven, tiene 43 años, fue el primer ministro declarado gay de Bolivia. Ah, ok, no sé. Y también, bueno, vino gente de izquierda, también el director de la revista Nueva Sociedad, que era Pablo Stefanoni, creo que era, no sé, suena Pablo Stefanoni. Vinieron toda esa gente, pero a mí me faltó, igual que hicieron un diálogo de la izquierda, uno de liberales o de derechas, porque me he dado cuenta que mi instituto promueve mucho más los ideales de... Eso es toda la educación superior es así. No, ya, pero es como que te dejan solo escuchar una... Esto ya te lo digo yo de manera personal, fuera de lo que estábamos hablando. Como que me promueven más sobre un lado que de otro. Y yo, por ejemplo, todo lo que he aprendido ha sido de manera autónoma, leyendo, informándome, preguntando mucho. Yo soy una persona muy curiosa desde que soy bien niña. De hecho, yo me interesé, un poco negro de las telenovelas, pero fue así. Yo me interesé por América Latina desde niña por el tema de las telenovelas. Y ahí empecé a leer historia, porque me gustaba mucho ver a los charros en Argentina, tal. Y ahí empecé yo a interesarme por otras cosas como la sociedad, tal. Y me fui a Argentina en el 2019. Estudié ahí en la universidad 6 meses. Y yo me fui con unas ideas izquierdistas y luego pues volví con el chip cambiado, ¿no? Valorando más lo que tenía y lo que otros no tienen. Sí, ¿cómo vives acá en España en relación a América Latina? Que todo lo nuestro es realmente un desastre. Te voy a parar. Yo te tengo que dejar en Sí, ya para... Un momento.